Finalmente habló el presidente de la Nación en un mensaje grabado que incluso se demoró más de lo previsto en ser emitido a nivel nacional, en un mensaje en el que no mencionó prácticamente al interior del país, mucho menos a la provincia de Córdoba. Con esta frase puntual: tenemos que aislar el AMBA, es decir, el área metropolitana de Buenos Aires, del resto del país. ¿Y cuál fue el anuncio, Simé? Cuarentena estricta, atención, en el área metropolitana de Buenos Aires del 1 al 17 de julio. Bueno, es el camino que viene y ya hay expectativa por saber qué va a pasar. Pero primero vamos a hacer una recorrida del análisis que hizo el mandatario nacional de esta que es la curva más significativa. Si ustedes toman en amarillo el 4 de junio y repasan los últimos 20 días, la curva roja es el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires. Es el modo que avanzó la pandemia con casos confirmados en comparación a todo el resto del país. Reiteramos, el AMBA con el resto del país aceleró la curva de contagios tal cual se ve en rojo, con medidas que, como decía Ximena, del 1 al 17 de julio van a posicionarse en restringir las actividades y restringir el transporte. Claro, y la situación que se complica, el corte que tenemos allí es el 4 de junio, del 4 de junio hacia el 25, esos 20 días fueron los que arrojaron situaciones de complicación desde el punto de vista de los contagios, como así también los fallecimientos. Hoy el 97% de los casos se da en el AMBA. Aumentaron un 147% los casos, los contagios, y un 95% la cantidad de muertes. Esto era lo que expresaba Alberto Fernández con respecto a estos números que son contundentes. Son contundentes y hablan de Buenos Aires, ¿no? A ver, avanzamos. Entonces, las claves, según Fernández, en 3 frases que lo han llevado a decidir, junto con los mandatarios de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires, esta cuarentena estricta en el AMBA. ¿Qué dijo Fernández? Estamos viendo que el AMBA está contagiando al resto del país. Tenemos que parar el ritmo de contagio para aliviar las camas ocupadas. No tenemos que enojarnos con el remedio, que sería el aislamiento, y la enfermedad de la pandemia. Exacto. Bueno, ¿qué más hay que decir del análisis que hizo Alberto Fernández? Esto son datos oficiales presentados por el Fondo Monetario Internacional, lo que son los puntos de PBI que van a retrasarse en los países, cómo va a retroceder la economía de los países. Y en celeste al lado tenemos datos de la Organización Mundial de la Salud con datos oficiales de muertes. Alberto Fernández mostró a Argentina con una retracción de 9.9 para compararse, por ejemplo, con otros países desarrollados o del primer mundo, como son Italia y España, Reino Unido y, por ejemplo, Brasil, que es un país incluso más cercano en la geografía, que van a tener retracciones de la economía muy similares. ¿Qué más dijo Fernández? Bueno, a partir de estos datos, reforzó: el problema no es la cuarentena. Estamos cuidando la vida, la economía se deteriora, pero se recupera. Los 1000 muertos no los recuperamos, expresaba Fernández. Hay medidas económicas también que tienen que ver, por ejemplo, con un tercer pago del ingreso familiar de emergencia, pero que lo ha concentrado en las zonas más complicadas del país. Mencionó por ahora solamente al AMBA y a Chaco. Avanzamos porque hay más que tiene que ver con este análisis que hizo el presidente para comunicar la nueva cuarentena en Buenos Aires y en el AMBA. Claro, tiene que ver con las medidas para esta región. La más complicada, reiteramos, el 97% de los casos se da en el área metropolitana de Buenos Aires. No habrá actividad física. Por otro lado, se exigirá nuevamente el permiso para circular. Podrán funcionar únicamente los comercios esenciales y los trabajadores públicos no van a prestar servicio. Se solidarizó con los más de 1000 muertos en el país y también mostró cómo avanzan las curvas de fallecimientos para mostrar, por ejemplo, a Córdoba en rojo, que es de la región una de las más bajas. Si uno mira y recuerda, en Latinoamérica, Brasil lamentablemente lidera las estadísticas negativas de la pandemia. Vamos con más. La ocupación de camas es un dato determinante como para seguir mirando sin hacer nada y que la gente siga circulando y los contagios sigan creciendo. Vamos a determinar cómo ha sido el aumento de la ocupación de las camas de terapia intensiva, que han sido determinantes justamente para tomar esta resolución, y las diferencias entre el CABA, Gran Buenos Aires y el AMBA. Y la diferencia de esa zona con el resto del país. 424 camas de terapia intensiva están ocupadas en estas regiones de Buenos Aires. 38 en el resto del país. Insistimos con esto. Tenemos que aislar, dijo el presidente, al AMBA del resto del país. Es drástica y diferente la situación con respecto de otras regiones que ahora avanzamos y vamos a tratar de ir llegando
de a poquito a nuestra provincia con esta comunicación oficial del gobierno de Córdoba que se dio a conocer minutos después del anuncio presidencial. Claro, comunicación que vincula el día de mañana, 11 horas, tras los anuncios del presidente Alberto Fernández, el Centro de Operaciones se reunirá para analizar la situación epidemiológica en nuestra provincia. Mañana sábado, reitero, a las 11 de la mañana en el Centro Cívico del Bicentenario, brindaremos información sobre las conclusiones alcanzadas. Esto tiene que ver con anuncios que se van a desarrollar mañana y, por supuesto, expectativa en aquellos sectores que aguardan las flexibilizaciones como son restaurantes, bares, confiterías y lo inherente al personal doméstico de la ciudad de Córdoba. No se dejó saber nada de antemano de lo que se va a anunciar mañana, pero postal de viernes. Se incrementaron los controles en las rutas, en los ingresos a la provincia, se incrementaron los controles muy estrictos en el microcentro cordobés y además siguen los testeos, con, por supuesto, la expectativa puesta este sábado por la mañana cuando se comunique cómo se sigue desde el lunes, porque este domingo termina este plazo de aislamiento y de cuarentena en el país y que, por supuesto, van a determinar los pasos a seguir según lo que comunique la provincia este mismo sábado.